poeta y novelista nicaragüense, Gioconda Belli nació en el municipio de Managua en 1948. Su obra abarca distintos tópicos feministas, como el cuerpo, la sexualidad y la feminidad. De todos sus trabajos, el poemario Sobre la grama, publicado en 1974, es el que más ahonda en estas problemáticas. En él se recrea la expresión de la feminidad y la pasión, juega con el arte de rebuscar entre las profundidades del ser mujer, provoca el encuentro propio con poemas como Y Dios me hizo mujer. Y Dios me hizo mujer, de pelo largo, ojos, nariz y boca de mujer, con curvas y pliegues y suaves hondonadas, y me cavó por dentro, me hizo un taller de seres humanos. Todo lo que creó suavemente a martillazos de soplidos y taladrazos de amor, las mil y una cosas que me hacen mujer todos los días, por las que me levanto orgullosa todas las mañanas y bendigo mi sexo. Sobre la grama le valió en 1972 el premio de poesía más prestigioso del país en esos años, el Mariano Fiallos Gil de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua. Fuera de su poesía, Belli ha llevado la batuta de la lucha feminista en pos del activismo. Tras el triunfo de la revolución, el 19 de julio de 1979, Belli ocupó varios cargos dentro del gobierno sandinista en turno, como ser la representante sandinista ante el Consejo Nacional de Partidos Políticos y vocera del Frente Sandinista en la campaña electoral de ese año. Posteriormente, abandonó todo cargo oficial en 1986 para dedicarse a escribir su primera novela, La mujer habitada. Durante la dictadura somocista, Belli fu perseguida y se exilió en México y Costa Rica, hasta que con el triunfo de la revolución en 1979 volvió a Nicaragua, donde desempeñó diversos cargos en el nuevo gobierno hasta su renuncia en 1993 por inconformidad con el rumbo autoritario de la gestión de Daniel Ortega. Otra de sus obras destacadas por su temática feminista es El país de las mujeres, publicado en 2010. El libro fue titulado originalmente con el nombre de Crónicas de la izquierda erótica, basado en el Partido de la Izquierda Erótica, que en la novela es el que fundan un grupo de mujeres en la ficticia Faguas y con el que llegan al poder. En el año 2023 fue despojada de la ciudadanía nicaragüense y el Tribunal de Apelaciones de la Circunscripción Managua sentenció a Gioconda Belli como traidora a la patria, por lo que se le despojó de cualquier cargo público. Posteriormente, Belli aceptó el ofrecimiento del presidente de Chile, Gabriel Boric, de convertirse en ciudadana chilena. Pues llegamos al final de la Feria Internacional del Libro de las Universitarias y los Universitarios en su quinta edición este 2023. Y para cerrar con broche de oro vamos a tener un conversatorio de clausura con 3 grandes escritoras. Una de ellas, la invitada especial, es la nicaragüense Gioconda Belli. Es novelista, es poetisa, es ensayista, es premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana, es premio Hermann Kästen de Pel Alemán, y además preside el PEN International de Nicaragua y es caballero de las letras y las artes en Francia. Ella es autora de libros como La mujer habitada, El infinito en la palma de la mano, que es premio Sor Juana Inés de la Cruz de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, y también El país de las mujeres, entre muchos otros. Va a conversar con la doctora Rosa Beltrán. Ella es coordinadora de difusión cultural en la UNAM, es miembro de número de la Academia de la Lengua, y tiene muchas novelas. Unas de ellas son La corte de los ilusos, Premio Planeta 1995, y más recientemente Radicales libres. Va a estar también, por supuesto, la maestra Socorro Venegas. Ella es directora de publicaciones y fomento editorial en la UNAM y también es una escritora que tiene libros traducidos a muchos idiomas.
Uno de estos es Todas las Islas y el más reciente, Ceniza Roja, publicado en Páginas de Espuma. Bienvenidos a esta clausura y le doy el micrófono a Rosa Beltrán. Hola, Yoconda. Nos da muchísimo gusto saludarte. Mucho gusto verla. La emoción de tenerte aquí en Filuni, en México, es muy grande. Ya te daremos ese abrazo en persona, pero estamos muy ilusionadas, Socorro y yo, de poder conversar contigo. Tienes aquí un público en vivo, pero también a través de TV UNAM y de Radio UNAM. Saludamos a ese público que está ávido de oírte. Y yo quisiera empezar recordando, Yoconda, algo que a lo mejor algunos de tus lectores de aquí no tienen tan fresco, que es el hecho de que tú has sido exiliada 2 veces. La primera vez acá en México y Costa Rica, y la segunda ahora en España, que participaste en la revolución sandinista, que viste triunfar esa revolución, que después te tuviste que exiliar y que escribiste un libro maravilloso, La Mujer Habitada, que te catapultó, que fue traducido a 20 lenguas y que te hizo ser conocida con la voz que tú tienes ahora, que mezcla la pulsión sexual con la de la guerra, con la del activismo. Entonces, la primera pregunta que yo te quiero hacer es, ¿qué significó para ti salir de Nicaragua esa primera vez y después publicar La Mujer Habitada? Es decir, ¿qué tan radical o cuál fue el más radical de estos 2 cambios en tu vida? ¿Y cómo lograste compaginar la literatura con el activismo? Bueno, en primer lugar quiero saludarlos a todos. Siento muchísimo no poder estar ahí presencialmente, pero ya está después la tecnología nos ha enseñado que podemos hacer vivir virtualmente en otras partes y me alegro de poder estar, aunque sea virtualmente, con ustedes. Y gracias a Rosa, a Socorro, a Filuni por invitarme. Mira, el exilio es ¿cómo podríamos decir? Es un parteaguas en la vida de cualquier persona porque te obliga a reinventarte. Te obliga a reinventarte. Cuando yo me reinventé la primera vez, que fue en 1975, yo tuve que salir de mi casa un 20 de diciembre, tenía 2 hijas pequeñas y tuve que dejarlas. A esas 2 hijas pequeñas las volví a ver después de 7 meses, después de una lucha tremenda para poderlas recuperar. Ese exilio estuvo, digamos, marcado por un trabajo intensísimo para lograr la liberación de Nicaragua. Entonces yo realmente nunca me sentí tan exilada como me sentí que estaba haciendo un trabajo importante para la revolución. Claro, me hacía mucha falta Nicaragua, pero vivía en Nicaragua. Nicaragua y yo estábamos constantemente juntas en todo lo que yo hacía. Este segundo exilio es diferente, es un exilio mucho más triste, un exilio que todavía me cuesta aceptar y que todavía me cuesta procesar, porque es la extinción del Frente Sandinista. O sea, este exilio obedece a que esa organización por la que yo estuve dispuesta a dar mi vida dejó de existir en 1990, cuando Daniel Ortega decidió usurpar ese bien que era el partido que todos habíamos hecho para convertirse él en el soberano de ese partido. Y empezamos a luchar contra eso. Y por eso estoy donde estoy, o sea, porque realmente muchos de nosotros que éramos los sandinistas que les dicen de los militantes históricos, fuimos apartándonos de las tendencias y las desviaciones que veíamos en Ortega. Pero bueno, a mí me salva la palabra, me salvan las letras, me salva mi identidad, me salva mi identidad nicaragüense que no me la va a quitar jamás.
Daniel Ortega, por eso salí ahí cortando mi pasaporte. Y La Mujer Habitada fue por supuesto, un enorme cambio en mi vida, porque significó que yo aprendí que podía escribir literatura, que podía escribir narrativa, porque yo ya había escrito mucha poesía, pero yo fui a México y ahí fui a hablar con un editor de la editorial Diana, me acuerdo. Le conté que estaba escribiendo esa novela, me fui a mi casa, terminé la novela, la metí en un sobre, se la mandé sin esperar nada, porque no sabía yo ni siquiera cómo eran las cosas en el mundo editorial. Y cuando de repente recibí una carta diciéndome que les había gustado y que la querían publicar. Y al mismo tiempo mi editor alemán, lo había conocido porque me había publicado varios libros de poesía en alemán, me dijo: yo te la publico. Y entonces salió simultáneamente casi en Alemania y en México. Tuvo pues un enorme éxito desde el principio, y eso me ha permitido dedicarme profesionalmente a la literatura. Muchas gracias, Rosa, y muchas gracias, querida Yoconda, por estar a la distancia desde República Dominicana, un día antes de que vuelvas a tu casa en Madrid. Estamos felices de tenerte aquí, aunque sea de esta manera virtual. Sabemos que pronto podrías venir a la UNAM, pero de hecho en esta casa tú ya publicaste con nosotros este material de lectura que reúne una selección de tu poesía. Leyendo tu obra, pensando en ese libro de poemas en el que celebrabas el cuerpo femenino, un libro que aterró a tu propia familia, en las cosas que hiciste, sumándote, por ejemplo, a la lucha sandinista, una lucha armada, y cómo más recientemente exploraste un tema de difícil acceso, poco tocado en la literatura, como la menopausia, en tu libro El intenso calor de la luna. Y quería preguntarte, pensando en jóvenes autoras que están en sus búsquedas, en los temas vitales que quieren explorar a través de la escritura, ¿tú cómo aprendiste a perder el miedo? Bueno, yo creo que uno tiene que darse cuenta que tiene muchos cuerpos dentro del cuerpo, y eso uno se da a través de la literatura, porque la literatura es la que te permite acceder a esa íntima multitud, ¿no? Esa íntima multitud que se pone a vivir dentro de uno cuando uno lee. Entonces, para mí, haber podido acceder a la literatura feminista fue muy importante, porque yo había tenido una madre muy feminista que me hizo sentirme que ser mujer era una maravilla, que el cuerpo femenino era un cuerpo privilegiado, que tenía el don de dar la vida, que además tenía una belleza propia. Y entonces esa noción de mí misma creo que fue lo que me ayudó a escribir poesía, porque realmente no la escribí pensando que iba a ser escandalosa. Yo había leído antologías de poesía masculina, erótica, y no sentí que era nada extraño que yo pudiera hablar desde mi propio cuerpo como mujer y contar lo que me pasaba. Se oye ya bien, sí. Ni modo, la tecnología es así, Yoconda, infiel, pero nosotras no. Acá estamos, leales contigo. Me impresiona desde el principio en tu escritura, mucho más en la poesía, esta capacidad que tienes de abrirte y de narrar en primera persona, de asumir la propia biografía como material literario, cuando tú has hablado de que tu vida previa durante el sandinismo tuvo que ver con la clandestinidad, de que tú leías sin que supieran en tu casa que estabas en eso, de manera clandestina. Y la poesía también tiene algo de clandestinidad, aunque esté contada en primera persona y aunque se vaya después a publicar, implica un acto íntimo
el abrirse, el escribirla, el atreverse, y por otro lado, el renunciar pues a esa clandestinidad. Pero así como escribes en primera persona la poesía, escribes también, y has dicho que es muy importante leer ensayos, escribir y leer ensayos para conocerse, para hacer este examen, para tener este proceso de autoconciencia. Y así transitas de un género a otro. ¿Cómo es ese ejercicio? ¿Cuándo escribes una cosa? ¿Cuándo la otra? Depende de una circunstancia externa o de un contexto. Por ejemplo, ahora, el estar exiliada en este dramático segundo exilio, el género que tú escoges para escribir, ¿cómo lo haces? Es como que uno fuera un instrumento musical. Entonces, yo siento, yo puedo ser varios instrumentos musicales y que dependiendo de lo que quiero decir, toco guitarra, piano, flauta, y entonces para mí esos son los géneros, como que ellos se imponen, no soy que los escojo propiamente. La poesía, por ejemplo, para mí es un acto de profunda espontaneidad, por eso es tan autobiográfica, ¿no? Y la poesía, creo yo que una de las primeras cosas que uno tiene que perder es el miedo de revelarse, ¿no? Revelarse, porque la poesía, para que realmente sea poesía, creo yo, tiene que tener esa capacidad de intimidad, de revelación, de una comunicación profunda de un ser humano con otro, ¿no? Porque lo que creo que hace que la literatura nos trascienda y pueda comunicarse es que haya esa intimidad de la palabra, que haya esa posibilidad de revelar las cosas que el alma humana siente y que el cuerpo humano siente. Y por eso a mí me parece que una de las cosas más importantes para la gente joven es tener una buena relación consigo mismo, con su mente, con su cuerpo, no tener miedo, no tener miedo de ser lo que son, tener sinceridad también. No se puede escribir poesía, ni se puede escribir nada, pienso yo, a partir de querer, de fingir. Creo que la autenticidad en los sentimientos, la autenticidad es tan importante como la técnica narrativa, ¿no? Yo creo que uno tiene que amar el tema que escoge, en el caso de la narrativa, tiene que zambullirse, tiene que saber estar en la piel de los personajes. Y en el caso de la poesía, no tiene, por eso mi poesía es autobiográfica, porque realmente yo lo que he sentido es una necesidad de contar lo que yo he vivido como mujer, y me he dado cuenta que es la manera más auténtica y sincera de comunicarse con otras mujeres, porque mi experiencia como ser humano no es única. Ninguno de nosotros vive una sola experiencia, ¿no? Yo creo que lo maravilloso de la literatura es que te enseña cómo desde tiempos de los griegos, de la más temprana literatura, los seres humanos nos parecemos, van cambiando las circunstancias, van cambiando cómo nos movemos, cómo nos vestimos, pero lo que es la médula, el ser que llevamos dentro, está ahí. Siempre tenemos los mismos odios, los mismos amores, las pasiones. Por eso nos podemos comunicar con esas grandes obras de la literatura universal, porque nos están hablando a nosotros, están hablando de nosotros. Entonces, por eso a mí no me importa que mi poesía sea autobiográfica, pero sí yo quería, como viví un proceso colectivo en la revolución, que yo sentí que era no mío, sino que había sido un proceso tan importante, que había involucrado a tanta gente. Creo que por ahí viene la mujer habitada. O sea, cuando yo digo, yo no solo quiero hablar de mí, de mi cuerpo, de lo que siento, quiero poder contar cómo fue vivir esta experiencia colectiva, cómo fue involucrarme y que se involucrara tanta gente, cómo fue ver morir compañeros, cómo fue pasar en la clandestinidad, cómo fue todo eso. Y ahí fue que encontré en la narrativa, que yo había estado tratando de hacerla, encontré la forma de hacerlo. Incluso
Fíjate que es interesante, yo había tenido un sueño, la idea de la mujer habitada me vino en un sueño. Yo vi la mujer en el árbol y de repente un día hice un ejercicio de descripción, no sabía que iba a escribir la novela. Y llevaba 5 páginas cuando de repente me di cuenta que estaba escribiendo la novela. Empecé a contar el camino que seguía una muchacha para llegar a su trabajo. Y cuando de repente ya la muchacha no era yo, sino que era alguien que yo iba viendo caminar. Y yo dije, aquí estoy ya contando algo que está fuera de mí. Entonces la seguí y escribí 250 páginas de una primera versión donde era una mujer que había vivido antes del tiempo de la revolución y había muerto durante la revolución, y otra que vivía después. Pero a las 250 páginas me di cuenta que no funcionaba, que no me daba la profundidad que yo quería. De casualidad, en esos días fui a México. Y estando en México, me dormí una siesta, y en la siesta de repente oí la voz indígena, la voz de la mujer indígena que aparece en la novela, que se llama Itzá, y que a través de ella, claro, estoy contando por qué decimos que la rebelión la llevamos en la sangre, en las raíces, porque ella se mete en las raíces de un árbol de naranja y se convierte en árbol de naranja que está sembrado en el patio de una muchacha que al final se va a involucrar en la revolución, pero que tiene muchas dudas. Y entonces vemos la historia de la muchacha contemporánea y por otro lado la historia de Itzá, la indígena, que va contando cómo fue la lucha de ellos contra la conquista española y cómo ellos vivieron ese proceso de ser dominados, conquistados y colonizados. Entonces ya ahí sí tenía, la novela tenía todos los elementos que yo quería darle, ¿no? Era desde esa rebelión ancestral que no es de ahorita, o sea, la rebelión contra nuestra lucha por la libertad no empieza en la revolución sandinista, en el caso de Nicaragua y en América Latina en muchas otras revoluciones. Somos todos, estamos todos todavía luchando por nuestra liberación, para decirlo de alguna manera. Gioconda, en una entrevista reciente dijiste, en América Latina tenemos que buscar cómo salvarnos juntos. Y hoy que vemos una crisis en nuestro continente, que la hemos visto de una manera tan clara en Nicaragua, acaban de cerrar una universidad, la acaban de intervenir, eso me gustaría saber qué importancia tiene desde tu punto de vista esa intervención en el espacio universitario, pero también quisiera saber si ¿te parecería que vivimos una especie de crisis de imaginación, que no somos capaces de imaginarnos un mundo distinto? Quisiera saber cuál es la revolución que necesita hoy América Latina. Mira, es bien triste lo que ha pasado en Nicaragua y realmente yo escribí un artículo recientemente hablando de cómo nos están descabezando, ¿no? Porque yo creo que una de las cosas que tienen en común las tiranías es que le tienen miedo al pensamiento. Ellos los tiranos quieren ser los únicos que piensan, porque saben que la gente pensante no va a aceptar las cosas injustas, ilegales que ellos hacen. Entonces, lo que ha habido en Nicaragua es como una especie de cacería de cerebros, de sacar a todas las personas que podían oponer una resistencia intelectual, no solamente física, a la tiranía de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Entonces sacaron pues a la mayoría de los periodistas, o sea, la prensa libre se acabó en Nicaragua ya hace más de un año, han acabado con todos los medios de comunicación independientes. Luego fueron por los intelectuales, por los medios, por las ONG, más de 3.000 ONG fueron cerradas y muchas de ellas tenían que ver con educación para la democracia, etc. Y ahí empezaron, se deslegitimaron y quitaron la personería jurídica
al Festival de Poesía de Granada, por ejemplo, que era un festival bellísimo que tenía 17 años, llegaban 100 poetas cada año a Granada. Le quitaron la personería jurídica, cancelaron a la Academia Nicaragüense de la Lengua, que existía desde 1928. Entonces, eso te da una idea de, y esto de la universidad, por supuesto, es ya, la UCA es la universidad número 28 que cancela. O sea que hay también una lucha contra la universidad y también una lucha contra la Iglesia Católica, contra los jesuitas, que dentro de la Iglesia Católica han sido los más intelectuales de las órdenes religiosas. Y ellos manejaban la universidad y manejan todavía un colegio que es posible que lo van a cerrar, el Centroamérica. Eso está, hay un retroceso gigantesco en ese sentido en América Latina, en estos países, con relación a la ola de democracia que hubo en los 90, ¿no? Es como que quisiéramos volver, no ya a las tiranías de los 60s y 70s, pero dentro de otra, ¿cómo te diría yo? Otro esquema ideológico, porque se dicen de izquierda, se dice que lo están haciendo por la justicia social, contra el imperialismo. En el caso de Nicaragua, el imperialismo estaba colaborando con Daniel Ortega hasta 2018, cuando él empezó a matar gente, y entonces los Estados Unidos se empezaron a ponerle sanciones a Nicaragua, etc. Pero ellos inventaron ese enemigo realmente, porque ya el imperialismo contra el que luchamos nosotros en los 80 no era el mismo. Estaba viendo lo que pasaba en Nicaragua durante el periodo de Daniel Ortega. Entonces, en América Latina estamos viendo procesos como, bueno, Cuba, que está cada día más triste, la situación de Cuba cada día más represiva, porque la gente ya está, es como una olla de presión, que ya la gente tiene que echar por fuera la presión porque tienen una vida muy difícil. Venezuela, Nicaragua, y es bien triste que lo hagan en nombre de una ideología de izquierda que tanto se necesitaría en América Latina, pero se necesitaría desde otra perspectiva, y es donde yo he hablado de la crisis de imaginación. Para mí, Gabriel Boric, vamos a ver qué tal le va a Petro, qué tal le va a Lula, pero realmente la izquierda tiene posibilidades enormes en América Latina porque precisamente hay una necesidad de justicia social enorme, hay unas grandes desigualdades, pero no queremos esa izquierda leninista, stalinista que estamos viendo que se ha permanecido en Cuba, en Venezuela y ahora queriendo adueñarse de Nicaragua. Queremos una izquierda democrática, una izquierda que no te haga pagar la justicia social con la libertad. Eso es lo que yo veo que está pasando, digamos, en Chile. Están tratando de hacer eso, aunque están teniendo, por supuesto, grandes problemas con la derecha, con los chetistas. Hay una derecha bien fuerte ahorita que quiere que todo lo que huela a izquierda se desprestigie. Y hay una campaña en redes sociales de propaganda para desprestigiar a la izquierda y tratar de imponer un modelo derechista, conservador, atrasado, en vez del progreso y de un pensamiento más adelantado. Eso es lo que yo siento en América Latina. Y nos vamos a salvar todos juntos porque realmente apoyándonos nos vamos a salvar, pero ahorita lo que pasa es que no nos apoyamos nosotros. Has dicho que las democracias se terminan cuando la gente se vuelve obediente. Claro, y es una manera de decir que esa obediencia implica que se ha muerto la crítica, la autocrítica, o bien que el sujeto se ha visto censurado por completo. En una época como esta, hablando de América Latina, pero también de otros países, donde los gobiernos se han apoderado de un discurso, el discurso de la izquierda, ¿cómo pueden los escritores, las escritoras, combatir, contrarrestar,
Tú has dicho también que la patria en este momento para ti está en la palabra, está en las palabras. ¿De qué manera puede esto incidir en gobiernos e incluso en países completos habitados por gente que ya no está dispuesta a escuchar palabras o que les ha dado un significado distinto, que las ha tergiversado? ¿Qué se puede hacer? Mira, no es que no estén dispuestos a escuchar palabras, yo creo que lo que pasa es que no quieren escuchar los mismos discursos y hay que buscar una manera imaginativa, creativa. Yo escribí una novela que se llama El País de las Mujeres, donde trato precisamente de sacar de la caja esa diferente enfoque político, ¿no? Tratar de ver, por ejemplo, ese el partido de la izquierda erótica, o sea, una cosa donde haya un sentido diferente de qué significa el poder, que el poder signifique cuido. Por ejemplo, en mi novela, las ciudadanas, ellas le llaman cuidadanas, cuidadanos, y ahí es donde se entronca mi escritura con la identidad sexual y con la liberación de la mujer. Porque yo pienso que una de las grandes luchas, y es muy importante que se están dando actualmente, y se están dando también en América Latina, es la lucha por los derechos de la mujer. Yo pienso que no vamos a salir del atolladero en que estamos si no cambiamos la naturaleza del poder, que es un poder patriarcal, machista, dominador, y donde las mujeres tenemos que romper eso. ¿Por qué? Porque ya las estructuras sociales ya no van con nuestra manera de vivir. Por ejemplo, el mundo laboral está hecho para hombres que tienen esposas. Para las mujeres, tener hijos significa una renuncia, de cierta manera. Si querés tener una carrera y además querés tener hijos, llega un momento en que tenés que plantear qué hago, o dejo a mi hijo o dejo la carrera, y eso es absurdo. La potencialidad de la mujer tendría que ser considerada fundamental y se podría cambiar los horarios de trabajo, se podrían crear guarderías infantiles en todas las empresas mayores de 100 personas, se podría cambiar la estructura y cambiar también la idea esta de la ideología. Por ejemplo, estas mujeres tienen una ideología que se llama el felicismo, porque lo que ellas quieren es que la gente sea feliz, que la felicidad no está en el Producto Interno Bruto necesariamente, ¿no? Entonces, eso es lo que yo creo que podemos hacer, Rosa, Socorro. Los escritores podemos crear estos mundos que creen, que tengan una visión distinta de la posibilidad de la realidad. Y entonces, porque alguien decía que lo que la gente puede imaginar, otro puede crear. Y yo creo que si nos ponemos a pensar cómo los libros han creado realidades, cómo las palabras han creado realidades, cómo la gente ha sido visionaria, o sea, la misma revolución social que hemos vivido, el capitalismo con Adam Smith, el marxismo con Marx, con Lenin, o sea, realmente los libros han sido fundamentales para transmitir esas posibilidades. Entonces, tenemos que pensar en otras posibilidades, tenemos que involucrarnos en política. Esa es otra cosa que a mí me parece que la Torre de Marfil en América Latina no debe existir más, que tiene que haber, y creo que lo está viendo, ¿no? La denuncia, por ejemplo, del narcoestado, de todo el problema de los narcos, eso está muy presente ahora en la literatura. Entonces, yo creo que lo que pasa es que no es como un mecanismo, como una revolución de un día para el otro, toma tiempo, y ahorita tenemos también el problema de la atención de la gente, ¿no? Estamos en un mundo con un individualismo feroz. Entonces, todo eso tenemos que trabajarlo, pero creo que yo tengo fe en que hay mucha literatura importante que se está haciendo, pero necesitamos que la gente lea, que los jóvenes
lean, que los jóvenes cuenten cuál es el mundo que ellos quisieran vivir, cómo es ese mundo que ellos quisieran tener, que lo cuenten y que lo describan y que lo escriban para que haya quienes se entusiasmen, quieran hacerlo. Bueno, ya que estás hablando de los jóvenes y aquí hay varios, queremos abrir la sesión de preguntas porque algunos prepararon para ti, que eres el ejemplo de la resistencia y por lo que ahora vemos del optimismo, porque has tenido una vida tremenda, con momentos extraordinarios como cuando triunfó la revolución, eso debe haber sido, no sé, apoteósico en tu vida, pero después estos 2 exilios, quitarte tu biblioteca, quitarte tu casa, despojarte de todo y tú saber que de todas maneras tienes la palabra, aunque no tengas esos libros, tienes la palabra. Entonces queremos darle la palabra a algunos de esos jóvenes. Imelda, ¿tú tenías alguna pregunta de ellos? ¿Sí? Adelante, por favor. Hola Yoconda, buenas tardes, muchas gracias por tomar mi pregunta. Y en esta misma línea que vamos tocando sobre la patria, el destierro y sobre todo la no universalización de la experiencia, me gustaría preguntarte qué es cuando le arrebatan la patria a alguien, ¿qué patria le queda? Mira, la patria no es arrebatable, porque ¿quién es la patria? La patria somos quienes estamos dentro de la patria, quienes componemos la patria, quienes nacimos en ese lugar. Entonces yo, por ejemplo, siento que Nicaragua, yo bromeo diciendo que es un país tan chiquito, que es un país portátil, que siempre lo ando conmigo, ¿no? Y yo no renuncio a Nicaragua. O sea, por ejemplo, la nacionalidad chilena que salió al principio, que yo había tomado, en realidad fue un acto simbólico. Yo no tengo nacionalidad chilena efectiva. Yo sigo siendo nicaragüense y, como dije en ese programa de televisión donde rompí el pasaporte, yo voy a seguir siendo una poeta nicaragüense en mis libros cuando esos tiranos hayan desaparecido de la historia, porque es más fácil desaparecer de la historia que desaparecer de la poesía, desaparecer de la narrativa. Entonces, la patria es un constructo que cada quien tiene, pienso yo, y la suma de todos esos constructos son los que hace la patria, pero la patria la hacemos con nuestros sueños, con nuestro esfuerzo, con nuestra historia, con la historia que venimos heredando. Entonces eso no se le puede quitar a una persona. Te pueden decir que te la quitaron, pero realmente nunca te quitan la patria. Y ahora además yo voy a ser mujer de varias patrias, porque además estamos en un mundo que yo pienso que las fronteras en algún momento deberían desaparecer y vamos a tener, en vez de patria, va a ser una identidad que está nutrida por un lugar en el mundo y que vamos a poder compartir todas esas identidades en una patria común que es la tierra, ¿no? Que si nosotros pensáramos en la tierra como una patria común, estaríamos en mejor estado porque estamos arruinando nuestro planeta como que no fuera también nuestra patria. Entonces ese concepto de patria es discutible y además, como te digo yo, mi recuerdo, el olor de la tierra mojada, el ruido de la lluvia, el sonido del mar, del viento en las palmeras de mi casa, eso lo tengo aquí, nadie me lo puede sacar. Buenas tardes, Yoconda. Muchas gracias por estar aquí con nosotros y creo que va un poco relacionado con todo lo que has vivido y el papel que tiene la literatura en tu vida. Y me gustaría saber qué poetas y escritores te han acompañado y se han vuelto propios para ti. Claro, mira, yo soy nicaragüense, entonces hay un escritor que fue importante, que era Rubén Darío, pero además hemos tenido una generaciones de poetas, una tradición poética importantísima en Nicaragua. Entonces mis poetas
como que velan, que han velado por mí, han sido los poetas Joaquín Pasos, José Coronel Ortecho, Ernesto Cardenal, o sea, pero por supuesto que también José Emilio Pacheco, Juan Gelman, Gonzalo Rojas, Federico García Lorca, tantos, Jaime Gil de Viedma, mujeres poetas fabulosas, Raquel Lancero, que es joven como ustedes. Hay una gran cantidad ahora de poetas jóvenes que me gustan mucho y que están escribiendo. Orlando Mondragón es un poeta mexicano que premiamos en el premio Loewe hace 2 años. Yo soy jurado de ese premio y Orlando escribió un libro bellísimo que se llama Cuadernos de la Patología Humana, porque él es médico. Otros escritores que fueron importantes para mí fueron los escritores del boom. Carlos Fuentes fue muy importante para mí, Rosario Castellanos, que no era del boom, pues, pero Elena Poniatowska, escritores que he amado profundamente porque me han hecho ser quien soy. Octavio Paz con sus ensayos. Hay tanto que decir. Julio Cortázar ha sido un ángel para mí. Rayuela fue un libro fundamental en mi vida, y después están las escritoras inglesas, que fueron las que rompieron esa falta de mujeres en la literatura en el siglo XIX. Virginia Woolf es mi santa patrona, la adoro, y Cuarto Propio es un ensayo que toda mujer debía leer, toda mujer que quiera ser escritora además. Jane Austen, las Bronte. Te podría hacer una lista bien larga. Gracias por la pregunta. Buenas tardes a todas y Yoconda, qué gusto tenerte aquí. Me gustaría saber qué verso se merecería un dictador. ¿Qué verso? Sí, ¿qué verso? Hay uno que dice Rubén Darío, pero no me acuerdo todito el verso. Temblad, temblad, tiranos, vuestras no sé qué sillas. Mira, yo tengo un poema que dice: ¿cuántos tiranos alcanzan en una vida? Y tengo muchos poemas para decirle a los tiranos, ¿no? Los poemas para los tiranos en general son bastante simbólicos, porque pues el poema político es difícil, porque tiene que ser muy bien hecho y no caer en todo eso. Pero el verso para los tiranos más importante creo que es el repudio de su propio pueblo. O sea, ese lenguaje popular que habló en Nicaragua en la rebelión de 2018, que le dijo que se vayan. Esa era la consigna que se gritaba en las calles de Managua. Ese era un verso para mí que decía lo que el pueblo nicaragüense quería, que se vayan. Hay aquí otra pregunta, y si allá entre el público alguien también quisiera preguntar algo después de nuestra compañera, podría ser. Hola, buenas tardes, Yoconda. Primero que nada, gracias por permitirnos entablar este diálogo contigo. Y bueno, pensando en estos días de feria, en que la literatura tiene un significado muy personal y muy cambiante para cada uno de nosotros, quisiera saber cuál es el papel de la literatura y de la poesía en particular en tu vida, como lectora y como escritora. Te voy a citar a Cortázar, que tenía una cita aquí que me encanta, que dice: una literatura que merezca su nombre debe exaltar, incitar, cambiar, justificar, sacar de sus casillas y hacer más realidad a cada persona. O sea, que cada persona se sienta más real. Eso es lo que la literatura hace. O sea, y para mí la literatura es un alimento indispensable en mi vida, porque mira, yo creo que lo que es maravilloso de la literatura es que te permite imaginarte, sacarte de tu yo
para vivir la experiencia del otro y de la otra, ¿no? Todos nosotros venimos con un nombre, un cuerpo, una historia, y es bien limitado porque somos una persona nada más. Somos uno, y entonces la manera de ser muchos, la multiplicidad, solo la vivimos a través de la literatura. En la literatura podemos enamorarnos a través de otra persona, podemos sentir dolor, podemos experimentar cosas que no experimentamos en la propia vida. Entonces eso es para mí la literatura, es un viaje a la inmensidad de la posibilidad humana. Hola, Gioconda, ¿cómo estás? Un placer verte, aunque sea a la distancia. Rosa, mis felicitaciones, también a ti, Socorro. Yo quisiera preguntarte, Gioconda, hace unos meses escribiste un artículo que a mí me llegó profundamente. Le decías a Rosario, a Murillo, ¿cuántas muertes, cuántas veces vas a matar a los muertos? Y esa frase a mí me llegó muchísimo, porque era de una gran poeta a una mujer que se ha convertido en una tirana, cuando estamos viendo que hay una revolución en las mujeres, un cambio de pronto, y cuando vemos a esta figura destructiva, tirana, ¿qué le puedes decir a esta mujer y qué le puedes decir a las tantas figuras que existen todavía en nuestro mundo ejerciendo esa tiranía? Bueno, esas mujeres como Rosario Murillo son un producto nato del patriarcado, porque lo que ellas se han propuesto es, en primer lugar, un poder que no es propio, sino que es adquirido. Y en el caso de Rosario Murillo es un poder adquirido de la manera más terrible, porque no solo lo adquiere por ser la mujer del hombre, sino que lo adquiere porque como madre, ella se puso del lado del hombre que la hija lo acusó de haberla abusado sexualmente desde que tenía 11 años. Y haberse puesto del lado del marido, eso le ha valido, ese poder que tiene Rosario Murillo, nunca lo tuvo antes, sino que lo tuvo a partir de que ella se decidió apoyar a Daniel Ortega y renunciar a su hija y denunciar a su hija. Rosario Murillo se paró en una plaza y le dijo a Daniel Ortega: quiero que le digas al pueblo que les pido perdón por tener una hija como esa. Yo no me explico cómo puede existir una mujer que haga eso, ¿no? Pero hay mujeres que tienen una vena patriarcal, que quieren ejercer el poder de una manera patriarcal, a través de la dominación, a través de la intriga, de la venganza, porque no todas las mujeres somos buenas, entre comillas, ¿no? Yo creo que no hay que equivocarse, las mujeres somos seres humanos y hay de todo entre nosotras, y desafortunadamente la maldad funciona para algunas en esa forma. O sea, es bien triste porque es una forma de haber usado su papel de madre, su papel de esposa, para lograr ese poder que ella tiene en este momento. Muchas gracias. Muchas gracias a Gioconda Belli, muchas gracias a todas ustedes, a todos ustedes. Es esta conversación con la que estamos cerrando nuestra Feria Internacional del Libro de las Universitarias y los Universitarios. Hemos estado reunidos aquí durante 5 días compartiendo con una serie de escritores, de académicos, de artistas, con esta enorme riqueza de la edición universitaria, y queremos cerrar esta fiesta agradeciendo a todas las personas que nos acompañaron estos días de feria. Muchas gracias a Rosa Beltrán, coordinadora de difusión cultural, quien apoyó este proyecto contra viento y marea, como hemos estado trabajando ahora que ha llovido, ahora que también tenemos este enlace con todos los desafíos técnicos. Gracias a ustedes por su solidaridad, por acompañarnos, al sistema Universo de Letras, a nuestros jóvenes lectores, a nuestros jóvenes voluntarios, a los equipos de la Coordinación de Difusión Cultural, al equipo de la Dirección General de Publicaciones. Muchas gracias a todas y a todos. El próximo año estará como invitada la universidad de otro gran escritor latinoamericano,
Eduardo Galeano escribió Las venas abiertas de América Latina y la primera edición se publicó en la Universidad de la República de Uruguay, que será nuestra invitada de honor el próximo año. Paso ahora la palabra a Rosa Beltrán. Bueno, gracias también a ti, Socorro, por todo lo que hiciste con esta feria, y a ti, Yoconda, contra viento y marea, contra exilios, despojos. Un saludo grandísimo para Sergio Ramírez. Sergio Ramírez, además de que ustedes lo han leído, saben que tiene este programa que se llama Centroamérica Cuenta, y ahora a través de la Dirección de Publicaciones y Fomento hemos hecho la antología de los ganadores, de los cuentistas ganadores que año con año concursaron, así que ahí se pueden dar una idea de qué se escribe en la cintura de América Latina. Gracias otra vez, Yoconda, y la próxima vez nos vemos en persona, quedamos emplazadas. Gracias a ustedes, siento mucho por mi pie, pero ni modo. Pero realmente ha sido un placer estar aquí, aunque sea virtualmente, aunque sea con los problemas del audio que hubo. Pero gracias a ustedes por esa feria maravillosa, por seguir trabajando por la cultura. Soy gran admiradora de las dos y de toda la UNAM. Y bueno, y espero que pronto poder llegar a México, aunque sea a saludarlas. Para Filuni, Puntos Cultura UNAM y Comunidad Cultura UNAM, contamos con un programa que es extraordinario y es una gran invitación para la comunidad estudiantil de nuevo ingreso y la que ya está haciendo cursos, desde bachillerato hasta el posgrado. ¿En qué consiste? Que si tú te afilias a Puntos Cultura UNAM y llegas a la Filuni, vas a encontrar el stand de Puntos Cultura UNAM y te va a estar esperando con un vale para libros. Eso es muy importante que lo tomen en cuenta, porque tus puntos te llevan a la Filuni, pero también te van a regalar y te van a obsequiar libros, que eso es lo que me parece más importante de resaltar. Y lo segundo, que es una acción bellísima, es que vamos a tener un encuentro con jóvenes usuarios del programa Puntos Cultura UNAM y que se han dedicado a intercambiar sus puntos del semestre por libros que otorga Libros UNAM y que los están reseñando. Y este evento, esta actividad se llama el Reseñatón. Y en el Reseñatón vamos a reunir a las y los estudiantes que más reseñan en el programa y sus reseñas las van a leer en vivo. 4 o 3 puntos muy importantes para hablar de los libros, de las nuevas colecciones. Van a estar Vindictas, van a estar toda la colección que tiene que ver con libros para jóvenes dentro de la universidad, y también vamos a contar con el licenciado Vidriera, con las colecciones históricas de la universidad que están reeditando. Entonces eso va a ser muy interesante. Si reseñas el libro, Puntos Cultura UNAM te compensa, te da una recompensa de más puntos para que puedas adquirir más libros, puedas reseñar más libros o puedas asistir a más actividades de Cultura UNAM. Es un programa de afiliación, es un programa de recompensas, es un programa de formación de públicos, es un programa que garantiza el derecho a la cultura de las y los universitarios solo por ser alumnos, solo por ser integrantes de la comunidad estudiantil de la universidad. Así clausuramos la 5ª edición de la Feria Internacional del Libro de las Universitarias y los Universitarios 2023, que esta 5ª edición tuvo como invitado especial a la Universidad de Texas en Austin. Y bueno, muchísimas gracias por haber venido, muchísimas gracias por acompañarnos. Nos vemos el próximo año y no se pierdan la última emisión de nuestro programa Días de Feria, hoy a las 7 de la noche en TV UNAM. Vamos a conversar con Dolores Reyes y pues nada, se acabó. Muchas gracias y nos vemos el próximo año.